compromisos que hacen con respecto a la clase trabajadora. Entonces, hay en sus escritos deslindes y deslindes. Por ejemplo, Mariátegui deslinda muy claramente con el anarquismo. Y al anarquismo lo va a llamar un derivado del liberalismo burgués. Habiendo sabido Mariátegui valorar la heroicidad de los anarquistas en la conquista de la jornada de las 8 horas. Pero a los anarquistas ya le pasó su cuartito de hora. Y hay una revolución como la revolución bolchevique, revolución triunfante, que reclama otro tipo de militancia y otro tipo de organización. Recuerden ustedes que en 1921 ya han salido la tesis de los 24 puntos de Lenin que todo partido marxista debe tener, que todo partido comunista debe tener. Y cuando se funda el Partido Socialista del Perú, se funda bajo los criterios de ese escrito de Lenin. Lo que pasa es que por razones tácticas se denomina socialista y posteriormente va a aparecer como Partido Comunista. Pero hay otra cosa más que rescatar en la historia. Por ejemplo, mientras Mariátegui y su grupo de compañeros están organizando el Partido de la Clase Obrera, deslindando con el APRA, porque ya no es Frente Revolucionario, se trata de convertir en un partido de la clase media, a órdenes de quién, de Víctor Raúl de la Torre. Entonces, deslindando con el APRA y ya tomando en cuenta la autonomía de clase del proletariado, que tiene que fundar su propio partido, también paralelamente en el Cusco hay un esfuerzo parecido, que sin coordinación con el grupo de Mariátegui está fundando el Partido de la Clase Trabajadora. Y eso es algo muy importante que tomar en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque la primera organización celular comunista en el Cusco data de febrero de 1927. O sea, en febrero de 1927 ya hay una organización comunista funcionando en el Cusco y que se va a multiplicar por células de distrito. ¿Qué había pasado? Lo que siempre pasó, por ejemplo, con el vanguardismo. Alguna gente me pregunta cómo Gamaliel Churata llega a ser vanguardista antes que el vanguardismo llegue a Lima. El vanguardismo llega primero a Puno vía ¿qué? Vía Buenos Aires, vía Argentina, Bolivia, Puno. En Puno se leían antes los libros de último momento de los grandes autores europeos antes que en Lima. O sea, la bohemia puneña leía antes que en Lima los últimos libros producidos en Europa, porque tenía más contacto con el Atlántico a través de Argentina, de Bolivia a Argentina, que la propia Lima, a la cual tardaban muchísimo en llegar los libros. Entonces, la célula del Cusco tiene más o menos esa génesis, ¿no? Parecida a la que tuvo Gamaliel Churata y el vanguardismo puneño. Comienzan su aprendizaje del marxismo-leninismo antes, incluso, que los grupos de Lima. Y ya habían tomado en cuenta la decisión de constituir el Partido Comunista del Perú. Entonces, en la correspondencia de Mariátegui nos encontramos que hay un intercambio de cartas del grupo del Cusco con el grupo de Lima, en el cual se ponen de acuerdo en que había que constituir el Partido Comunista del Perú, porque los cusqueños no atracaban con el membrete de socialista. Y lo que va a responder Mariátegui es lo siguiente: acá no hay ninguna polémica, dijo. Lo que pasa es que ha habido cierto exceso de celos entre el cusqueñismo y el limeñismo. Lo dice con, digamos, un buen humor de la Mauta al tomar las cosas ligeramente, que no vamos a discutir con nuestros camaradas del Cusco. No discutamos por membretes. ¿Cuándo dice eso Mariátegui? En el 1 de mayo del Frente Único. No discutamos por membretes, dice. Entonces, démonos cuenta, Mariátegui nos ha dado a luz el partido. Ojo, el partido que se va a llamar Partido Comunista porque le corresponde el nombre de Partido Comunista. Ya hemos dicho por qué razones le corresponde el nombre de Partido Comunista. En segundo lugar, Mariátegui nos va a dar la organización primigenia del campesinado, ¿no? Las coordinaciones de una confederación campesina. Mariátegui nos va a dar a luz la Confederación General de Trabajadores del Perú. Pero además Mariátegui, y es algo que, por ejemplo, le voy a decir el documento que no leyó Abimael Guzmán Reynoso en su vida. Y si lo leyó, se lo guardó.
para que su militancia no lo leyera. El 1 de mayo y el Frente Único. El 1 de mayo y el Frente Único es la teoría de Mariátegui sobre el Frente Revolucionario de Masas. Y de ahí deberíamos aprender que el partido tiene que funcionar, sí, pero también tiene que funcionar en función a construir un Frente Revolucionario de Masas. Y la teoría del Frente Revolucionario de Masas de Mariátegui contenía en el 1 de mayo el Frente Único, no costaba más que 4 hojas de lectura, pero muy profundas, porque Mariátegui, recuerden ustedes, a Mariátegui no le gusta escribir documentos extensos, porque ha aprendido del periodismo ¿qué cosa? La concisión. Ha aprendido a decir en pocas palabras lo que al resto de gente le demora decirlo en muchas palabras. Y esa es la virtud que tiene el aprendizaje del periodismo en Mariátegui. La cátedra que le da el periodismo es justamente en la economía de palabras para decir algo con mucha profundidad. Y Mariátegui va a escoger hacer pedagogía a través del periodismo, sobre todo. Entonces, en vida de Mariátegui conocemos 2 libros, La escena contemporánea y Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los libros que engrosan el resto de la colección de obras completas ha sido la compilación que se ha podido hacer de todas sus notas periodísticas con respecto a temas específicos. Por ejemplo, y alguien me va a reprochar, ¿y de dónde salió Defensa del Marxismo? Si ustedes leen Defensa del Marxismo, que era un proyecto de Mariátegui, el Amauta se planteó escribir un libro estrictamente teórico sobre el marxismo, manda los originales a Europa para que se publiquen y los originales se pierden, se extravían en el camino. Y se tuvo que organizar Defensa del Marxismo en torno no solamente a los borradores, sino a los artículos ya publicados en periódicos sobre defensa del marxismo que había publicado Mariátegui antes de constituir el libro proyectado, ¿no? Y el resto de libros son armados en torno a los artículos publicados por Mariátegui sobre temas muy específicos. Por ejemplo, y para desilusión de los que han creído, pues ya nos inventaron no solamente el Mariátegui socialista, sino el Mariátegui trotskista. O sea, Mariátegui era un gran admirador de Trotsky. Y se lo refutamos con la obra en la mano. Cuando vemos en la escena contemporánea la referencia que hace de Trotsky, a mí no me gustaría estar en los zapatos de Trotsky si van a hablar de mí así. Definitivamente no es un elogio. Sobre todo las 3 últimas líneas con que termina el artículo sobre Trotsky son una ofensa para un bolchevique. Lo que pasa es que lo hace muy sutilmente. Lo hace con sutileza, con la sutileza que caracterizó el carácter festivo de la Mauta, sobre todo, ese carácter muy positivo que tuvo la Mauta. Pero cuando hace un deslinde directamente con el trotskismo es en Figuras y Aspectos de la Vida Mundial, el tomo 3. Por favor, léase usted El exilio de Trotsky y se va a dar cuenta lo que va a decir respecto al trotskismo. Y deslinda y se pronuncia por el grupo liderado por el camarada José Stalin. O sea, ya no hay duda, ya no hay nada que interpretar, ya no hay nada de lo cual podamos debatir con el trotskismo. Mariátegui no le pertenecía al trotskismo. Sin embargo, el trotskismo lo reclamó durante mucho tiempo. Estoy hablando de la década del 70. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si en la década del 70 se leía mucho marxismo. Falso. En la década del 70 había mucho izquierdismo, sí. Pero lectores de marxismo difícilmente los podemos encontrar. E incluso en los capitostes de los grandes partidos encontrábamos una lectura deficitaria de Mariátegui. En los secretarios generales de los partidos realmente existentes desde la década del 70 hasta el día de hoy, los secretarios generales históricos, ¿no?, que reconocemos, tenían una falta de comprensión lectora sobre las obras de Mariátegui. Y no supieron interpretar a tiempo ni dar el debate a tiempo tampoco. Si no, en este momento hubiéramos conquistado la revolución, compañeros, ya no estaríamos hablando dentro de un mundo capitalista, estaríamos hablando dentro de un Perú socialista. Pero lamentablemente... Compañero, sí, dígame. Un minuto para que culmine, por favor. Entonces, para hablar del partido de la Mauta, José Carlos Mariátegui y su fundación un 7 de octubre de 1928, hemos partido nosotros primeramente desde el linde que hubo con el APRA, la polémica con Aya de la Torre. 1. 2. La inexistente polémica con la Tercera Internacional.
3, la afirmación de Mariátegui en el marxismo-leninismo y sobre todo en la conducción de una clase que es la clase obrera. En cuarto lugar, vamos a hablar de la Alianza Obrero-Campesina que propone Mariátegui, la propuso a través de quién, de los cuadros campesinos que se reportaban a Mariátegui. Antes de finalizar, hablábamos que la casa de Juan H. Pérez es cuando se decide la militancia en reunión clandestina porque los comunistas eran perseguidos y encarcelados. Recuérdese que cuando Mariátegui pone el nombre de Partido Socialista es porque casi todas la militancia que no estaban en el grupo fundador, muchos de ellos estaban en la isla penal del Frontón y muchos de ellos estaban en la carceleta de Lima, ¿no? Y lo que es de lamentar, compañeros, es que la sucesión no estuvo asegurada. Démonos cuenta que el 28 de diciembre de 1928, 28 de diciembre de 1928 se constituye la célula de París del Partido Socialista del Perú. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes fundan esa célula en París? El compañero Jacinto Paiva, que ha sido exiliado, Eudosio Rabines, Armando Bazán, César Vallejo, Jorge Seoane y Demetrio Tello. Son los formadores de la célula de París del partido fundado por Mariátegui. De esa célula vamos a tener el gran resultado de César Vallejo como militante definido, marxista-leninista y al servicio de 3 partidos comunistas en Europa, ¿no? Y sobre todo de la Tercera Internacional. Pero de ahí nos viene Eudosio Rabines como secretario general, mandado por la Tercera Internacional acá al Perú, y cuyo viaje financia José Carlos Mariátegui porque siente que ya la vida le es corta y tiene que dejar un sucesor a cargo de la Secretaría General del partido. De ahí que nos llega Eudosio Rabines, y lamentablemente Eudosio Rabines, con una línea ultraizquierdista y obrerista, es el que va a liquidar los alcances de masas que pudo tener el Partido Comunista del Perú fundado por Mariátegui. Durante 14 años después de la muerte de la Mauta, no se celebró un solo congreso del partido. El primer congreso del partido es 14 años después de fundado, lo cual acusa una seria deficiencia en materia orgánica, ¿no? Entonces, recapitulando, decimos, el partido, después de la muerte de la Mauta, ha sido un partido comunista hasta 1964, que producto de la división chino-soviética es que el Partido Comunista se convierte en 2, ¿no? Y luego viene un microfraccionamiento de los seguidores de la línea propequinesa. Pero de eso hablaremos más tarde porque ese es un periodo el cual no abarca esta primera intervención. Muchas gracias, compañeros, y me alegro mucho de haber estado con ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias, compañero Dante Castro. Gracias por la exposición clara, concisa y a la vez concluyente sobre el partido y de las razones del por qué el partido de Mariátegui, pues se puede decir o es, digamos, concebida desde la concepción marxista-leninista. Bien, para no dilatar más el tiempo, compañeros, se les pide pedir la palabra por el chat o bien encender sus micrófonos en caso de que tuvieran algunas interrogantes, preguntas o también comentarios acerca de lo hablado en esta conferencia. Sí. Buenas noches, compañera. Sí, compañero, tiene máximo 3 minutos para intervenir. Lo escuchamos. Era una pregunta. Sí, lo Bueno, escuchamos. sí, mi pregunta para cualquiera de los 3 compañeros expositores es, bueno, se habla mucho, durante décadas se ha hablado de la similitud entre tesis o ideas entre Mariátegui y Mao Zedong. Entonces, quería que si me pudieran aclarar eso, si es verdad, porque muchos dicen que esa similitud ha sido forzada, que no hay similitudes, porque Mariátegui y Mao Zedong, pues, han tenido bastante distancia histórica, ¿no? Quisiera que me pudieran aclarar eso.
Muy bien, compañero, gracias. ¿Alguien más desea participar, compás? Sí, buenas noches. Tengo una interrogante. Quería saber del por qué el compañero Mariátegui, José Carlos, el gran maestro, no simpatizaba con las ideas de Stalin, ¿no? Era casi el equivalente de Antonio Gramsci en Italia, porque bien sabemos, Antonio Gramsci también deslindaba completamente con el comunismo de corte stalinista. Él era más pro-leninista. Entonces quería saber del por qué Mariátegui se sumó también al mismo paradoxismo, a la misma línea de Antonio Gramsci, ¿no? Y interpretar la realidad latinoamericana, sudamericana, como lo queramos llamar, bajo la regla del contexto sociocultural, socioeconómico, ¿no? Porque él dice que el comunismo o el socialismo latinoamericano debe ser propiamente del continente, no es calco ni copia, en una de sus obras nos dice, ¿no? Entonces, pero ¿por qué deslindaba tanto con el corte estalinista comunista, ¿no? Un interrogante. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches, compañero. buenas noches, compañeros. Sí, tengo algunas preguntas. Sí, por Bueno, favor, sí, por una cuestión de preguntas, orden, sí, había pedido, allá. sí, por cuestión de orden, compañero, había pedido la palabra Luis Jorge y luego le cedo la palabra. Gracias. Ya, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad que se me está dando en esta ocasión. Primeramente quisiera dar agradecimiento por las fabulosas exposiciones de los tres ponentes y en esta ocasión quisiera dar comentario, bueno, al tratar sobre dos temas muy interesantes que también, bueno, que yo las traigo como conclusión acerca de, bueno, aprovechando esta oportunidad que se está hablando sobre la fundación del Partido Comunista y también es su fundador, José Carlos Mariátegui. Eh, la fundación de este partido se da el 7 de octubre de 1928 y se, bueno, se funda con el nombre de Partido Socialista Peruano, que posteriormente se pasa a denominar como Partido Comunista 2 años, bueno, 2 años después de la muerte de José Carlos Mariátegui. Y también hay un tema muy paradójico que es para mí sobre el nieto de José Carlos Mariátegui, el periodista Aldo Mariátegui, que se manifiesta y es un activista enemigo del comunismo, pero también teniendo en consideración las ideas políticas que manejaba José Carlos Mariátegui. Y me gustaría, como segundo punto, me gustaría hablar sobre el tema de las excepciones dentro del Partido Comunista Peruano. Y creo que para mí ese es el principal problema por el cual hasta la actualidad el comunismo no se logra establecer una política socialista dentro de nuestro país, ya que esto lo podemos apreciar en nuestra actual realidad, donde los líderes que supuestamente apoyan a la izquierda direccionándome al campo político, están totalmente fraccionados y a pesar de que supuestamente estas personas apoyan una misma idea que debería ser el de apoyar los derechos sociales de las secciones menos privilegiadas, no logran consensuar ideas para el beneficio de la sociedad, por lo cual es que yo saco una conclusión de que estas personas en realidad no buscan apoyar tampoco a los sectores menos privilegiados, sino que simplemente buscan la forma de llegar al poder disfrazando sus ideas, bueno, sus ideologías, bueno, sus pensamientos propios y obtener un beneficio propio, disfrazándolo con el supuesto beneficio social que quieren dar a los sectores menos privilegiados. Y es por esta razón de que no se logra establecer todavía una política social dentro de nuestro país, porque se ven fraccionados y
y cada persona y estos supuestos líderes izquierdistas solamente buscan obtener un poder para ellos mismos. Como ya lo mencioné anteriormente, disfrazándolo disfrazándolo con la izquierda. Muchas gracias. Bien, gracias, compañero. Ahora tiene la palabra el compañero Gamarra, por favor. Compañero, sí, buenas noches. Saludo a la ponencia, excelente. Bueno, referente a María Tiguez, María Tiguez es marxista-leninista. Bueno, si hubiera nacido en los tiempos de Marx de 1850, ¿solo había sido marxista? Si hubiera nacido en 1970, ¿había sido también marxista, leninista, maoísta? O sea, quiero ver la continuidad de tiempo. El pensamiento, otra cosa, el pensamiento de Marx, él siempre dice que tomar el poder, tomar el poder el campesino obrero debe hacerlo de una forma violenta, va a ser como un bastillazo, como la toma de la Bastilla. Con referente al desarrollo, Marx dice tomar la acción armada. Eso también lo plantea Lenin en el sistema en que vivía, que era precapitalista. Mao también lo es un sistema obviamente campesino. Siempre he pensado que a Mariátegui no hay que conceptualizarlo. Por una filosofía, cuando tú lo conceptualizas, muere. La filosofía de Mariátegui, por su misma naturaleza, es hija de su tiempo. La filosofía se alimenta, él dice, he avanzado hasta acá, Mariátegui, he avanzado hasta acá. Ustedes sigan aportando al desarrollo del pensamiento, el desarrollo del comunismo. Y la última pregunta, en el cuarto congreso del Partido Comunista del 64, ¿cuáles fueron los acuerdos? ¿Qué línea política tenía el partido? ¿Cuál fue el acuerdo final? Y ahí ocurrió la diáspora de la izquierda. ¿Ya? Y la pregunta al compañero, comunismo, compañero, es lo más bello que, o sea, es una sociedad sin clase. Sin clase. Eso es lo más importante. Aquí militantes que toman una posición de clase representa al campesino y al obrero, ese es un buen luchador social, pero hay gente que ya al poder y solamente piensa en su bienestar económico. Por eso tenemos que tener posición de clase y eso es lo que yo afirmo, que la posición de clase es lo más importante en un pensamiento revolucionario. Bueno, nada más todo, compañero. Gracias. Gracias. Bien, a continuación pide la palabra el compañero Juan Carlos. Adelante, compa. Sí, muy buenas noches a los presentes. Reciban un saludo del compañero que es miembro del Movimiento de Liberación 19 de Julio y quisiera compartir, digamos, una reflexión, toda vez de que hoy se conmemora, estamos conmemorando, digamos, la fundación del Partido Mariátegui, pero creo que además de eso no puede ser solamente una cuestión histórica, ¿no? De la fundación, ¿no? Sino creo que también a la vez debe ser una ocasión y un momento para hacer un balance, ¿no? Del papel que ha jugado el Partido Socialista y luego el Partido Comunista de Mariátegui a la actualidad. ¿Y qué retos hacia adelante hay para justamente este instrumento que debe significar un instrumento de conducción, de dirección de la clase trabajadora por la conquista de sus reivindicaciones inmediatas, pero sobre todo por la conquista y alcanzar la emancipación social y la construcción y la conquista de una nueva sociedad socialista, camino a la sociedad sin clases, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que es importante de que también hagamos un balance, porque si no, entonces podría ser tal vez una charla académica, ¿no? Y creo que no es la idea. Y creo que desde mi punto de vista hay un debate, ¿no? En este momento, por ejemplo, corresponde refundar, reorientar el partido de Mariátegui, ¿o no? Pues es un debate necesario, ¿no? Es una discusión necesaria, porque en todo caso, si todo está bien, entonces
bueno, pues el Perú estaríamos en un proceso de avanzada, ¿no? ¿Qué ha pasado en los 80? ¿Qué ha pasado en los 90? ¿Y qué papel ha jugado, no? Los partidos que han asumido, que se han reivindicado como continuadores del partido Mariátegui, que seguidores del pensamiento de Mariátegui. Y creo que es importante hacer esa interpretación, ¿no? Por ejemplo, uno de los hechos también importantes, ¿no? El surgimiento de la izquierda revolucionaria, que ha significado en su momento la negación incluso del propio Partido Comunista, porque el Partido Comunista había sido atrofiado, había sido, pues, digamos, reducido, marginal, y había, digamos, desentendido sus responsabilidades de cara a las luchas de la clase trabajadora, del campesinado, ¿no? Y surge, digamos, una nueva izquierda, ¿no? Que no surge, pues, de los partidos comunistas, ¿no? Que en ese momento existía, ¿no? Sino por el contrario, emerge, ¿no? De la APRA rebelde, y claro, el ELN también surge del Partido Comunista, pero como un desprendimiento crítico, ¿no? Y, digamos, se afirman como una necesidad de refundar la izquierda en el país, ¿no? Y en este momento corresponde hacer eso, corresponde refundar la izquierda. Entonces yo creo que dejo estas ideas porque me parece que los compañeros a los cuales saludo van a tener que responder en la medida que es necesario plantearnos un debate de esa naturaleza, un balance de ese carácter, ¿no? Muchas gracias, y creo que es necesario continuar en esta hora, en esta tarea de organización y de la rebeldía organizada. Bien, gracias, compañero Juan Carlos, por el comentario y las preguntas. Bien, hemos tenido 5 planteamientos que se les ha hecho llegar a los expositores. Por favor, compañeros, tienen ustedes 5 minutos para las respectivas respuestas, y decirles a los compañeros que están pidiendo la palabra por el chat del Meet que pasarían a una segunda ronda, compas. Adelante, compañero Vladimiro, para sus respuestas. Bien, respecto a la primera pregunta, se pretende buscar de similitudes o diferencias. Creo que ese no es el problema. El problema fundamental es cómo se asume o cómo asume el marxismo Mariátegui. Mariátegui asume el marxismo como una teoría, como un método, primero para comprender la realidad, cada realidad, porque uno de los principios del marxismo es partir de la realidad. Entonces, en ese sentido, los instrumentos o las tácticas que se generen a partir de esa interpretación de una realidad concreta no pueden ser iguales, porque las realidades son diferentes. Una cosa es Rusia, otra cosa es China, otra cosa es América Latina postcolonial. Entonces, Mariátegui comprendía cabalmente en su integridad toda esa complejidad y también el modo de articular los instrumentos en un contexto peruano, latinoamericano. Creo que en ese sentido se debe comprender, porque si nosotros comparamos los procesos, simplemente tergiversamos el pensamiento de Mariátegui, tergiversamos a los grandes aportes del marxismo. Segundo, en todo caso, ¿qué es lo que produjo el divisionismo del partido fundado por Mariátegui? En principio, lamentablemente, pues los dirigentes de ese momento no estuvieron a la altura de las circunstancias y no supieron procesar adecuadamente la complejidad mundial, y que en ese momento realmente ya hay un proceso de confrontación. En tercer lugar, creo que hubo una incomprensión de la visión global que, en cuyo marco actúa Mariátegui, lo que después los compañeros que acompañaban a Mariátegui tuvieron percepciones parciales de lo que implicaba realmente el aporte de Mariátegui, que tampoco era un simple intelectual. Creo que ese aspecto hay que resaltar. Era un hombre bastante leído,
con una gran cultura, pero al mismo tiempo con una sensibilidad para los detalles, para las particularidades, y no solamente eso, sino que su visión abarcaba todos los sectores sociales o clases sociales del país y sus dinámicas internas, porque eso implica pues una formación de un cuadro, en este caso, político integral como Mariátegui. Mariátegui fue marxista, leninista, maoísta. Igualmente, ahí